Es un gusto estar acá. Como decía Santi, es un domingo especial, diferente, por la Navidad, ¿cierto? Así que por hoy no vamos a continuar en nuestra serie de José. Vamos a tener un mensaje especial acerca de la Navidad. Pero antes de empezar, quisiera pedirles a los que en este tiempo normalmente estarían en la Vid Kids que se pongan de pie, por favor. Hoy tenemos el gusto de tener a varios de ellos aquí con nosotros. Y bueno, quería primero dirigirme a ustedes. Van a participar en este momento con nosotros de algo que se llama predicación expositiva. Básicamente lo que hacemos es coger un pasaje de las Escrituras y explicarlo de la forma más fiel que podamos. Pero también usamos ciertos recursos los predicadores para hacerlo entender más fácil, como lo es un bosquejo. Un bosquejo básicamente es dividir nuestra predicación en diferentes puntos para darle un orden lógico. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero animarlos en esta mañana y creo que les enviaron un mensaje para que trajeran para tomar apuntes, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar más o menos cómo se ven unos apuntes chéveres. Entonces aquí va a aparecer en pantalla. Esto es basado en una predicación que yo hice hace un tiempo. Entonces primero se pone el título. Teología profunda, amor sólido. Luego el pasaje que se va a predicar. En este caso, que no es el de hoy, Génesis 45, 1 al 5. Luego comienzan a tomar notas de lo que van escuchando, de lo que van entendiendo. Aquí una advertencia. No es escribir todo lo que yo digo, sino se van a frustrar mucho, porque yo hablo súper rápido, pregúntenle a mi esposa. Entonces yo también hablo mucho. Entonces simplemente es tomar como las ideas principales, lo que entiendan, o si tienen alguna pregunta la pueden dejar ahí. Y luego van anotando los puntos. La predicación de hoy va a tener 3 puntos, por ejemplo. Entonces anotan los puntos y luego anotan como el desarrollo de esos puntos. Algunos incluso les sirve dibujar. Si a usted le sirve, está bien. Si de pronto no es tan rápido escribiendo, dibujar también es una buena opción. Luego pueden anotar, bueno, ¿qué me enseñó el pasaje? Es decir, ¿qué aprendí hoy? Y por último, ¿cómo lo puedo poner en práctica? Vean, a diferencia de la Vid Kids, aquí en la Vid Kids, si ustedes no escucharon bien, si ustedes estaban desatentos, pues levantan la mano y, profe, ¿puedes preguntar? Aquí no. Aquí es diferente. Aquí yo voy a seguir. Entonces tienen que estar muy atentos y pues les animo a tomar notas y al final del culto se pueden acercar a mí y me pueden mostrar sus notas. Si yo veo que realmente pusieron atención, si son notas lógicas o notas que realmente se nota que fue porque ustedes pusieron atención, entonces también les tengo algo para ustedes. ¿Listo? Entonces se pueden sentar. Hoy, en teoría, tengo menos tiempo de la enseñanza, así que eso no cuenta, ¿listo? Eso no hace parte del tiempo de la enseñanza. Entonces, ahora sí empieza, ya pongo mi cronómetro también. Bueno, la predicación de hoy la titulé Humildad, la marca de la Navidad. Humildad, la marca de la Navidad. Gracias, Mati, creo que ya podemos quitar la diapositiva. Humildad, la marca de la Navidad. Claramente la Navidad es un tiempo especial, es un tiempo diferente. Basta con salir a las calles de noche, ¿cierto? No importa el barrio, no importa el estrato, muy seguramente vas a ver muchas luces, árboles puestos en las casas, decoraciones. Es una época donde la música cambia, donde la casa se decora, donde hay comida que es especial. Pues la natilla es de esta época, ¿cierto? Casi que no se come nunca más. Las familias también se organizan para celebrar la Navidad. Y detrás de todo ello hay algo que a veces, no sé si han escuchado, pero algunos lo llaman como el espíritu de la Navidad, que es como un deseo especial por estar juntos, en familia, en unidad, por amar, por ver alegría alrededor, por ser generoso, por abrir regalos. Y como que se tiene ese espíritu navideño, lo imaginamos que llegue el 24 a medianoche, todos juntos en familia, abrazados, llenos de gozo, paz y felicidad. Pero ¿es así? ¿Es así? La realidad es que muchas veces ese espíritu navideño nos lleva a tener grandes expectativas de esas fechas. Los niños esperan recibir el regalo más grande, el regalo más esperado de todo el año. Los jóvenes
esperan tener el mejor plan y la mejor pinta, es decir, ver los mejores alumbrados en estas fechas, ir a todas las novenas, bailar, comer, tener los mejores planes. Los adultos también esperan cumplir sus anhelos, ya sea viajar, ya sea estar con sus padres, lo que sea. Y los de mayor edad esperan tener a todos sus hijos y nietos en casa para tener con ellos una gran cena. Y esas expectativas, muchas veces basadas en mis deseos, me llevan a tener grandes decepciones. Los niños no reciben esa consola de videojuegos, ese juguete que querían. En vez de ello reciben otras cosas como ropa y los puedes ver llorando porque no tuvieron su regalo. Los jóvenes que querían hacer miles de planes, resulta que el 24 terminaron encerrados en la casa charlando con su familia y los puedes ver con cara larga viendo el celular, viendo redes sociales para ver los superplanes de sus amigos. Los adultos querían cumplir sus anhelos de ver a su familia, pero se dan cuenta que su cónyuge también quería ver a su familia y los puedes ver peleando entre ellos, cada uno queriendo llevar a cabo sus planes navideños. Los más mayores que querían tener a todos en casa, a sus hijos, a sus nietos, sus planes se dañan cuando uno de sus hijos resulta que tenía otros planes y los puedes ver autocompadeciéndose mientras se preguntan por qué nadie piensa en ellos. Y ese espíritu navideño que buscaba amor, felicidad y unidad se torna en quejas, decepciones, desilusiones. Y todo porque me fueron negados deseos que yo consideraba como derechos míos. Derecho a tener el regalo más grande, derecho a tener el plan más divertido, derecho o pensar que tengo más derecho que mi cónyuge para decidir qué hacer en estas fechas, derecho a que toda mi familia esté junto a mí. Y cuando sucede algo que cambia eso que yo consideraba como un derecho mío, es que vienen pleitos, divisiones, quejas. Pero hermanos, ¿de verdad tenemos esos derechos? Es muy curioso que la Navidad sea una fecha donde se multipliquen estas peleas entre cónyuges, entre padres e hijos, entre familias, entre miembros de la iglesia. El uno quería el arbolito acá, el otro acá. Discusión. Es muy curioso y irónico que sean estas fechas porque la Navidad es justo la ocasión para recordar que el único que tenía derechos y privilegios se despojó de ellos para darnos salvación. El que tenía derecho a nacer en un pesebre, el que tenía derecho a nacer en un palacio, nació en un pesebre. El que tenía derecho a exigir adoración reverente, dejó que hombres lo escupieran, lo azotaran. El que tenía derecho a que todos a su alrededor se arrodillaran y adoraran, dejó que hombres lo asesinaran en una cruz. Ese es el mensaje de la Navidad. Que el Dios eterno se despojó de sus derechos, de sus privilegios y se humilló a sí mismo para nacer en un pesebre y posteriormente para morir en una cruz. Así que acompáñenme y abran por favor sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar en esta mañana del versículo 5 al 8. Versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Lo que vamos a leer esta mañana parece que es parte de un himno de la iglesia del primer siglo. El himno completo va del versículo 6 al versículo 11, que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, pero en esta mañana nos concentraremos en la humillación. Realmente Filipenses 2 es un pasaje precioso. Es como una cueva infinita donde más profundo entramos, más joyas preciosas encontramos, dignas cada una de admirar, de contemplar. Vean, este es un pasaje infinito, tanto horizontalmente como verticalmente. ¿A qué me refiero? Infinito horizontalmente porque el versículo 6 empieza en la eternidad pasada y el versículo 10 y 11 termina en la eternidad futura. Es infinito horizontalmente, pero también verticalmente, porque el pasaje va de un lugar tan alto como la gloria de Dios Hijo en el versículo 6 a un lugar tan bajo como la muerte humillante y cruel en la cruz, en el versículo 8. Y todo eso es un himno. Por eso yo agradezco que Santi haya escogido las canciones que cantamos hoy, porque entre tantos villancicos superficiales podemos cantar estas riquezas que hoy pudimos entonar esta mañana.
Y este pasaje nos va a hablar de algo que se conoce en la teología como la encarnación. Encarnación, que significa que el Dios eterno entra en el tiempo para tomar forma de hombre, para tomar nuestra carne y vivir entre nosotros. MacArthur dice que la encarnación es el milagro central del cristianismo. Es la suprema y más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás. Es el milagro de milagros. Pero antes de entrar al pasaje, permítanme hacer un contexto de la carta. Esta carta a Filipenses la escribe el apóstol Pablo desde la cárcel a los creyentes en Filipos, a los ancianos y diáconos de dicha iglesia. Uno de los propósitos es que Pablo había recibido una ofrenda, entonces es como una carta de agradecimiento hacia ellos, pero aprovecha para contarle un poco de las circunstancias y también los exhorta a tener gozo. Como él lo estaba teniendo en la cárcel, ellos debían experimentarlo. Y también, que es lo que más se relaciona al texto, los exhorta a la unidad. Y es que a pesar de que en la carta se ve un claro afecto que Pablo tenía por los de Filipos, es notorio que ellos tenían un problema. Por ejemplo, Filipenses 1, del 15 y 17, muestra que algunos predicaban a Cristo, pero por rivalidad, por ambición personal. O en el mismo capítulo 2 que vamos a ver en el versículo 21, véanlo en sus Biblias, habla de personas que buscaban sus propios intereses. Es decir, uno de los problemas en esta iglesia es que los hermanos de Filipo eran orgullosos, buscaban siempre sus propios intereses. Y eso claramente trae problemas. Vea, acompáñeme al capítulo 4, versículo 2. Vea la clase de problemas que trae este orgullo, buscar siempre los intereses propios. Dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Estas eran mujeres piadosas. El versículo 3 muestran que eran mujeres piadosas, pero terminaron teniendo problemas entre ellas que estaban repercutiendo a la iglesia porque tenían esa actitud orgullosa, solo velaban por sus derechos propios. Así que en el capítulo 2, Pablo insta a los hermanos de Filipos a desechar esa actitud de orgullo y reemplazarla por una actitud humilde. Y ahí es donde vemos esta joya cristológica que veremos. Recuerden, ahí habla de la humillación y la exaltación. Hoy nos concentraremos en la humillación del versículo 5 al 8. Así que acompáñenme a leer Filipenses 2 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, porque en ella encontramos la verdad suprema, porque en ella te has revelado a nosotros y porque en ella podemos conocer el gran amor por el cual enviaste a tu Hijo, quien se humilló a sí mismo para nacer en un pesebre y morir en una cruz. Por favor, muéstranos la gloria, la belleza de esta verdad. Abre nuestros ojos para que haya salvación, para que haya adoración, para que haya un compromiso con despojarse del pecado y crecer en santidad. En el nombre de tu Hijo oro. Amén. Con base en este pasaje veremos tres puntos. Primero, la actitud humilde de Cristo. Lo veremos en el versículo 5. La actitud humilde de Cristo. Segundo lugar, veremos la encarnación humilde de Cristo. La encarnación humilde de Cristo. Y por último lugar, el tercer punto, la muerte humilde de Cristo. La actitud humilde de Cristo, la encarnación humilde de Cristo y la muerte humilde de Cristo. Así que veamos el primer punto. La actitud humilde de Cristo, versículo 5. Volvamos a leer el versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, con el contexto que ya escucharon, un contexto de una iglesia donde había mucho orgullo,
todos buscaban el bienestar propio. Aquí les exhorta a la unidad, a la humildad, a considerar al otro como superior a sí mismo. Véanlo en el versículo 1 al 4. Filipenses 2 del 1 al 4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Se imaginan cuando llegó la carta a la iglesia de Filipos, la leyeron en voz alta y estaba las dos mujeres que estaban en pleito, escuchando? Pero para mostrarles la clase de actitud que debían tener tanto ellas como todos los de la iglesia, el versículo 5 introduce la clase de actitud, o como otras traducciones dicen, el sentir que debían tener, que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es ese sentir que debía caracterizar a los creyentes en Filipos. Porque vuelvo a leer el versículo 2, Filipenses 2:2, dice: hagan completo mi gozo, que siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. ¿Cómo hacer para que una gran multitud de personas se pongan de acuerdo en el mismo sentir, en la misma actitud? Bueno, porque debían imitar el sentir, la actitud de Cristo. La actitud de Cristo debe ser la actitud del cristiano. Y este versículo recalca algo importante, y es que lo que veremos desde el versículo 6 al 8 es algo que Cristo Jesús hizo por determinación propia. Si, ahorita lo van a ver, pero desde el versículo 6 al 8, todos los verbos están en voz activa. ¿Qué quiero decir con eso? Que Cristo mismo fue quien los ejecutó, fue quien los hizo. Versículo 6, fue él quien no se consideró el ser igual a Dios. Versículo 7, fue él quien se despojó a sí mismo. Versículo 8, fue él quien se humilló a sí mismo. Es decir, todo lo que veremos del versículo 6 al 8 fue por la determinación libre y soberana de Dios Hijo. No fue por imposición, no fue por un beneficio que había, no fue por interés, fue por su determinación libre y soberana. ¿Y cuál fue esa actitud que lo llevó a humillarse de tal manera? Como lo veremos, fue un sentir de no buscar el bien propio, no buscar el beneficio propio, sino el de los demás. Esa fue la actitud humilde de Cristo. Y veremos que esa actitud, ¿qué fue lo que le llevó a hacer? Así que veremos en el segundo punto la encarnación humilde de Cristo. La encarnación humilde de Cristo, versículos 6 al 7. Empecemos viendo el versículo 6. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando dice el cual, ¿a quién se está refiriendo? Lo dice el versículo 5, a Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios. Paremos ahí. ¿Qué significa que existía en forma de Dios? Porque, ¿saben? Algunos toman esta parte del versículo para afirmar que Jesús no es Dios. Dicen: ¿sí ve? Jesús tenía la forma de Dios, pero no era Dios. Pero eso la verdad no tiene ningún sentido. Primero, porque no terminaron de leer el versículo, ¿cierto? Vean, el versículo cómo continúa. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. El versículo afirma una igualdad entre Cristo Jesús y Dios, dando a entender que Jesús es Dios, es el eterno Dios. ¿Y por qué digo el eterno? Pues bueno, vuelvo a leer el versículo 6. Aunque existía. Este tiempo demuestra que no hubo un momento en el que empezó a existir, sino que Él existía desde siempre. Él es el que es desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, sin cambio ni sombra de variación. Además de ello, comentaristas que
conocen del idioma original, del griego, afirman que ese idioma tiene dos palabras que podrían traducirse como forma. Una palabra es Shema, no sé pronunciar en griego, entonces espero que se diga así, pero habla de la forma como algo externo y por lo tanto temporal y cambiante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la forma mía externa puede mostrar que estoy subido de peso, pero con disciplina, con dieta, con ejercicio, esa forma externa puede cambiar, así que no es lo que me define. Sin embargo, la palabra griega que usa Pablo en este pasaje es diferente. Es la palabra morfe, que no habla de algo externo, sino de algo interno. Es algo que no se puede cambiar. Por ejemplo, yo soy hombre, varón. Es algo que los fui desde que nací, lo seré hasta mi muerte. No se puede cambiar. Yo tengo forma de hombre porque mis cromosomas son X y Y. Es algo que no va a cambiar. Es decir, esta palabra forma que usa Pablo es algo que alguien es en su esencia, en lo más profundo de su ser, algo que lo define y que no se puede cambiar. Así que lo que quiere decir este versículo es que Jesús es de la misma esencia de Dios, tal como se defendió desde los primeros siglos de la iglesia y se ha expresado repetidamente en confesiones como el credo de Nicea. Pero para dejarlo claro, cuando Pablo dice que Cristo existía en forma de Dios, está afirmando que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hermanos, esta es una verdad central del cristianismo. Aquel que niegue esta verdad no puede ser considerado como hermano nuestro, no puede ser considerado cristiano. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y sigue Juan diciendo, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta es una verdad central, que Jesús es Dios, es una verdad central en el cristianismo. Y entonces, sabiendo que Él es Dios, podríamos meditar, bueno, ¿qué se ha dicho de Él? Por ejemplo, David en el Salmo 8, versículo 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo del hombre para que lo cuides? Es decir, David veía los cielos con su majestad, con su anchura, con su plenitud, esplendor, y concluía, todo eso es hecho solo con los dedos de Dios. Así que, ¿qué somos nosotros los hombres? Nada. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Nada. ¿Qué es el hijo del hombre para que tú, el creador, le cuides? Nada, no somos nada. Jesús es Dios, por lo cual es del mismo que Isaías escribe en Isaías 40, 15 y 17, que las naciones le son como una gota en el cubo, son estimados como un grano de polvo en la balanza. Dice que todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes consideradas por él. Todas las naciones en unidad, para él, ¿cómo son? Menos que nada. Dios es el creador y toda su creación frente a él, frente a su grandeza, su gloria, su poder, es como nada. Todas las naciones para él no son más que una motica de polvo incapaz de inclinar una balanza. ¿Qué significa? Que no tiene peso, no significa nada para él, son insignificantes. Así que leyendo esto, lo que es toda la creación frente a Jesús, que es Dios, podemos preguntarnos con David otra vez, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que tú lo cuides? Jesús es Dios, es el eterno Dios, el que está completo en sí mismo, totalmente satisfecho en sí mismo desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, porque es el inmutable Dios todo suficiente. Ese es Jesucristo. ¿Eso qué nos dice? Pues que Él no necesita nada de ti, ni de mí, ni de nadie. No creas que Jesús se tuvo que encarnar porque necesitaba algo de ti.
Es como si dijera, está en el cielo y viera a la humanidad y dijera, uy, es que son tan, qué personas, uy, tan buenos papás, tan buenos esposos, tan buenas esposas, tan buenos hijos que no, yo necesito tenerlos aquí toda la eternidad. Así que Cristo se encarna para salvarnos porque somos, ¿cómo nos puede dejar pasar? ¿Será así? ¿Qué somos? Menos que nada delante de Dios. Piensa que puedes aportarle a aquel que todas las naciones le son menos que nada e insignificantes. ¿Le puedes aportar algo? No te dejes engañar. Dios se encarnó porque le plació hacerlo. No porque te necesitara, no porque te debiera algo a ti, no porque tú le fueras a dar algo que él no tenía antes. Por eso recuerda que Jesús es el autosuficiente y glorioso Dios. Y con eso en mente volvamos a leer el versículo 6. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Una vez un hombre dijo, si quieres conocer realmente quién es una persona, dale privilegios, dale privilegios. Porque una persona con una virtud real, con una abnegación real, con un liderazgo real, va a usar esos privilegios para ayudar a otros. Pero un hombre con menor virtud va a usar esos privilegios solo para promoverse a él mismo. Bueno, Jesús, siendo Dios, era dueño de los privilegios. Era adorado, o es adorado, servido por seres celestiales que cubren su rostro mientras le cantan santo, santo, santo y le sirven, como revela Isaías 6. Siendo espíritu, pues no había un cuerpo mortal, que fuera un cuerpo que fuera sujeto al cambio, al dolor, al sufrimiento. Él estaba en lugar de gloria, siendo dueño de todo, de la plata y del oro, teniendo en su hueco, en el hueco de su mano, todas las naciones, siendo rey de reyes, teniendo soberanía sobre el rey más poderoso. ¿Y qué dice el versículo 6? No se aferró a ello. Como dice un comentarista, me encanta esta frase, dice, el Hijo consideró que su igualdad a Dios no le exentó del trabajo de sufrir y morir, sino que de una manera única le calificó para esa vocación. Voy a volverlo a repetir. El Hijo consideró que su igualdad con Dios no le exentó del trabajo de sufrir y morir, sino que de una manera única le calificó para esa vocación. Es decir, sus privilegios no fueron usados para evitar el sufrimiento, sino que le hicieron a él el único que podía tomar ese lugar de muerte que tú y yo merecemos. La humanidad caía, merecedora del infierno, como lo cantamos ahorita, necesitaba de un sustituto perfecto, divino, que viviera una vida de justicia, lo que solo Dios puede hacer, pero a la vez necesitaba un sustituto humano, que pudiera morir la muerte que tú y yo merecemos por nuestra maldad. Solo Cristo podía tomar ese lugar, sin tener que hacerlo, sin ganar algo por ello. Lo hizo, lo hizo. Mira, cuando empezamos a recordar lo que la palabra nos ha dicho, esto toma más valor. Por ejemplo, Satanás. Satanás quiso ser como Dios y fue arrojado del cielo. A Adán se le prometió que si comía ese fruto sería como Dios y fue arrojado del paraíso. Pero Jesucristo, siendo el eterno Dios, versículo 6, no considera el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Qué diferente, ¿no? Acá empezaremos a ver el grado de humillación al que Dios, por su libre y soberana voluntad, decidió llegar por el bien de nosotros, los que nada le podíamos aportar. Vea el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Paremos ahí. Cuando hablamos de Dios, siempre debemos hacerlo con un sumo cuidado. Porque un pequeño desliz y podemos caer hasta en una herejía.
Y este es uno de los casos, porque cuando se lee que se despojó a sí mismo, algunos afirman que dejó de ser Dios, como si hubiera intercambiado su naturaleza divina por una naturaleza humana. Pero eso no es verdad, eso es una mentira. Para que lo vea por usted mismo, quisiera hacerle una pequeña clase de gramática. Existen verbos principales, como el que está en este versículo, se despojó. Pero cuando en la misma frase hay verbos secundarios, ¿a qué me refiero con verbos secundarios? Por ejemplo, endo, ando, los que terminan así. Estos verbos describen al verbo principal. Les voy a dar un ejemplo. Hoy caminé, el verbo principal, caminé, cargando a mi hija. Es decir, caminé es el verbo principal, pero ¿cómo lo hice? Ando, endo, cargando a mi hija. Con eso en mente, volvamos al versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Cómo se despojó? La forma como lo describe es que no es que se haya quitado de su deidad, haya quitado atributos divinos. No, ¿cómo lo describe el versículo? Tomó, tomando, haciéndose. Es decir, cuando dice que se despojó, no dice que quitó de sí mismo, sino que añadió a sí mismo. Añadió a sí mismo. Como lo dirían los teólogos, añadió humanidad a su deidad. Añadió humanidad a su divinidad. Vean, aparte, no pudo haber dejado de ser Dios, porque Hebreos 1:3 dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, si hubiera dejado de ser Dios, ¿el universo qué hubiera pasado? Hubiera dejado de existir. Si el universo está, es porque Dios lo sostiene, Dios Hijo lo sostiene. Así que el hecho que diga que se despojó de sí mismo no afirma que haya dejado de ser Dios, sino que, como dice la Biblia de la Reforma, significa que aceptó la deshonra de hacerse humano. Jesucristo aceptó la deshonra de hacerse humano. El niño del pesebre era completamente humano y completamente Dios, como lo acabamos de cantar, ¿cierto? Aquel niño de Belén, desde el pesebre, sostenía el universo. Así que no se despojó de su deidad, sino que al aceptar la deshonra de hacerse humano, se despojó de privilegios divinos. MacArthur enumera 5 privilegios de los cuales Jesucristo se despojó al hacerse hombre. En primer lugar, se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria, de la manifestación de sus atributos divinos. Por eso en Juan 17:5, él ora al Padre diciendo, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Entonces, en primer lugar, se despojó de su gloria. En segundo lugar, se despojó de su honor. Pasó, como ya lo dijimos, pasó de tener seres celestiales rindiéndole honor reverente a tener humanos escupiéndole, latigándole y burlándose de él. Es que ni sus hermanos le dieron honor. Fue rechazado, difamado, acusado hasta el punto de ser asesinado. Así que se despojó de su gloria, de su honor. En tercer lugar, se despojó de sus riquezas. Segunda de Corintios 8:9 lo dice que Jesucristo es aquel que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Se despojó de su gloria, de su honor, de sus riquezas, también de su relación favorable con el Padre. Esto solo sucedió en la cruz, mientras cargaba con la maldad de su pueblo y recibía la ira del Padre que el pueblo merecía. Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se despojó de su relación favorable con el Padre. Y en último lugar también se despojó de su ejercicio independiente de su autoridad. Se despojó de su ejercicio independiente de su autoridad. Por eso en Juan 6 él dice, Él descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En su humanidad, como dice el versículo 8 de Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte.
Así que se despojó de su gloria, de su honor, de sus riquezas, de su relación favorable con el Padre. Se despojó de su ejercicio independiente de su autoridad. Ahora vimos que despojarse de sí mismo significa que añadió humanidad a su deidad. Se humilló al tomar forma de hombre. ¿Saben? Aún si Cristo Jesús hubiera elegido nacer en la familia más rica del país más poderoso, que tiene privilegios exclusivos, hubiera sido suficiente humillación. Eso ya hubiera sido una gran humillación. Si hubiera nacido en una cuna real, dentro del palacio del rey más importante de esa época, hubiera sido una humillación extrema. Pero ¿qué dice el versículo 7? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. De siervo. Por eso Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aparte, vuelvo a poner sus ojos en el versículo 7. Dice, tomando forma de siervo. ¿Recuerda lo que les dije de lo que podía significar forma? Pues bueno, esta palabra vuelve a ser la misma, morfe. Es decir, habla que desde lo más profundo de su ser, Él fue siervo. Algo que no se puede cambiar, algo que fue parte de su esencia, es que Él fue siervo. Esta palabra siervo también puede ser traducida como esclavo. Un esclavo no es dueño de nada, no es dueño de nada. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un esclavo debe hacer las labores más humillantes. Y en Juan 13 vemos a Jesús que se quitó el manto, tomó una toalla, echó agua en una vasija y lavó los pies de sus discípulos, algo que solo lo hacían los esclavos. Mira, pasó de tener seres celestiales que le servían a él servir a hombres pecadores. Pasó de ser del dueño del oro y de la plata a no tener dónde recostar su cabeza. Solo piense en lo que celebramos en la Navidad, la historia que celebramos en esta época. Pudiendo escoger las familias más exclusivas, gozando tal vez de cierta comodidad y riquezas temporales, ¿qué escogió? Escogió una familia sin recursos, en grandes problemas, de hecho, peregrinando a causa de un censo, para nacer en un pesebre porque no había ni siquiera lugar en el mesón. Cuando mi esposa estaba embarazada y teníamos como opción de escoger el hospital donde nacería nuestra hija, pues ¿qué buscamos? El mejor, el que por lo menos a nuestra percepción era el más cómodo, el mejor. Cuando Jesús escogió dónde nacer, escogió un pesebre. Un pesebre. ¿Recuerda cuando Salomón terminó de construir el templo? Que por cierto fue un templo lleno de lujos, de riquezas, de espacio, de oro, un templo que sería de las maravillas del mundo. Salomón termina de construirlo y lo dedica a Dios. Y cuando lo dedica a Salomón, se pregunta, ¿morará verdaderamente Dios sobre esta tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Se pregunta Salomón. Pues bueno, la Navidad es la historia de que Dios, aquel que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, se humilló tanto que un simple pesebre lo sostuvo, que unos pañales lo envolvieron, que los brazos de una mujer lo cargaron. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se humilló al punto que los brazos de una mujer pecadora lo sostenían. Vuelva a leer conmigo, por favor, el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Haciéndose semejante, revela que él fue realmente un hombre. Su humanidad no fue un disfraz. A veces pensamos así, ¿cierto? Como
No, Él es Dios, él no tuvo que sufrir tentaciones porque pues Él era Dios. No, lo que dice este versículo es que su humanidad fue real, no era un disfraz que Él se quitaba como cuando ya estaba sofocado y quería tomar aire. No, la humanidad de Jesús fue real. Todo lo que es verdadero en ti como hombre fue real para Jesús. Tú estuviste en el vientre de una mujer, Jesús también. Estuviste envuelto en pañales, tuviste que ser alimentado por una mujer, Jesús también. Tuviste que aprender a caminar, a hablar, Jesús también. Como hombre, ¿sufres por el pecado de otros hombres? Jesús también. ¿Te cansas? ¿Necesitas dormir? No en este momento, ¿no? Más tarde. Bueno, Jesús también. ¿Lloras? ¿Ríes? Jesús también. ¿Vas a morir? Jesús también murió. Todo lo que es intrínseco para el hombre lo fue para Jesús, excepto por una sola cosa, que Jesús no pecó. Que Jesús no pecó. Como dice Hebreos 4:15, a pesar de que fue tentado en todo como nosotros, Él no pecó. Ahora pregúntate, ¿por qué Jesús debía ser en todo como nosotros? Bueno, Hebreos creo que responde esta pregunta. Por ejemplo, Hebreos 2:17 dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para expiar los pecados de su pueblo. Es decir, vean, si Jesús se hubiera convertido en ángel, que por cierto, también hubiera sido una humillación extrema, que Él se hubiera convertido en ángel hubiera sido una tremenda humillación. Si Él se hubiera convertido en ángel, ¿hubiera podido salvar a los humanos? Lo que dice Hebreos es que no, que Él debía ser en todo como nosotros para salvarnos. Solo así podía darnos su justicia. En segundo lugar, Hebreos 4:17 dice que Jesús fue tentado en nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que Él se pueda compadecer de nuestras debilidades. Se pueda compadecer de nuestras debilidades. Jesús sufrió abandono, traición, muerte de amigos, engaño, injusticia, entre tantas otras cosas. Pero a diferencia de nosotros, la soportó hasta el extremo porque no pecó, como nosotros sí pecamos. Así que Él hoy puede ser un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades como aquel que vivió, pero en la forma más extrema, las mismas tentaciones con que nosotros somos tentados. Así que podemos hallar en Él refugio. Así que Él se humanó, se encarnó para poder salvar a hombres, para poder compadecerse de hombres y por último, para morir, para morir. Jesús debía ser como nosotros para morir la muerte que tú y yo merecemos a causa de nuestros pecados. Y eso nos lleva al último punto, la muerte humilde de Cristo. La muerte humilde de Cristo. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como si fuera una espiral descendiente, Jesús por su soberana y libre elección se sigue humillando a él mismo. Ahora pasa del pesebre a la cruz. Alistair Beck, en el libro Nació ya nuestro Rey, dice que lo sucedido en el pesebre solo puede entenderse a la luz de la cruz. ¿Por qué? Pues bueno, piensen en todos los hechos que rodearon el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, cuando se le aparece el ángel a José y le da la razón por la cual Jesús nacería de María. Le dice en Mateo 1:21 que ella dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo puede salvar a su pueblo de sus pecados? Bueno, tomando él las consecuencias de esos pecados, es decir, la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y Él al tomar nuestros pecados estuvo dispuesto a morir. El que no tenía pecado
tomó los pecados de su pueblo y los llevó a la cruz. Él murió tomando ese lugar que cada hombre merece por sus pecados. ¿Y cuál fue la muerte que él soberanamente eligió? Vea el versículo 8 al final. Muerte de cruz. La muerte más humillante, dolorosa y cruel. El Dios de gloria se despojó de esa gloria al punto de prácticamente estar desnudo, mostrando las marcas profundas de sus heridas, con una corona de espinas, siendo clavado en una cruz. Y ese es el Dios de gloria. Hace muchos años leí un libro llamado Nuestro extraordinario Dios, de MacArthur, y siempre desde ese momento me cautivó mucho la descripción que hace de lo que alguien sufre en la cruz. Y dice que una muerte mediante la crucifixión parece incluir todo el dolor y la muerte, todo lo que tiene de terrible y espantoso. Es decir, el vértigo, la vergüenza pública, el tormento prolongado, el terror anticipado, el dolor de heridas no curadas, y todo eso es incrementado hasta el punto de ser insoportable, pero también se detenía justo en el momento que la víctima tendría alivio por causa de la inconsciencia. La posición poco natural producía dolor en cada movimiento. Las venas laceradas, los tendones triturados latían incesantes de angustia. Las heridas, inflamadas por la intemperie, gradualmente se cangrenaban. Las arterias, especialmente la de la cabeza y el estómago, se inflamaban y se oprimían con el exceso de sangre. Y mientras tenía lugar toda gama de miserias que aumentaban gradualmente, se añadía a ello los intolerables dolores de una sed abrasadora e insoportable. Y todas esas complicaciones físicas causaban una emoción y ansiedad interna ante la perspectiva de la muerte misma. La crucifixión parece ser que se originó en Persia, y estos hombres buscaron cuál fuera la muerte más humillante, dolorosa, prolongada y cruel. Y ahí fue donde Jesús decidió morir. Después de ser humillado, golpeado, latigado, escupido, condenado, traicionado, burlado, fue ahí donde eligió morir. Recuerda que él no debía hacerlo. Él lo hizo a favor de personas que no le iban a añadir nada. Recuerda que no lo hizo por compromiso, por obligación, por deber, por beneficio. Le plació hacerlo en su soberana y libre voluntad para salvar a su pueblo de sus pecados. Agustín, un teólogo del pasado, lo expresa de una forma hermosa. Lo cito, dicen: el hacedor del hombre se volvió hombre para que él, el gobernante de las estrellas, pudiera ser nutrido en el pecho, para que él, el pan, pudiera tener hambre, para que él, la fuente, pudiera tener sed, para que él, la luz, pudiera dormir, para que él, el camino, pudiera cansarse del viaje, para que él, la verdad, fuera acusado por testigos falsos, para que él, el juez de vivos y muertos, pudiera ser traído a un juez mortal, para que él, la justicia misma, pudiera ser condenado por injustos, para que él, la disciplina personificada, pudiera ser azotado con un látigo, para que él, el cimiento, pudiera ser colgado en la cruz, para que él, la valentía encarnada, pudiera ser débil, y él, la seguridad misma, pudiera ser herido, y él, la vida misma, pudiera morir. Él, la vida misma, descendiendo a tal punto que pudiera morir. Esa fue la autohumillación de Jesús. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y ahí se humilló a sí mismo, yendo a la muerte y muerte de cruz. Como le escribe también Alistair Beck, aquel
que era alguien se convirtió en nadie para que nosotros, que realmente no somos nadie, pudiéramos ser alguien en Cristo. El único que tenía derechos y privilegios se despojó de ellos en beneficio de quienes menos lo merecíamos. El mismo autor, Alistair Beck, lo expresa así: al encarnarse, Jesús no preguntó ¿qué gano yo? Ni tampoco preguntó qué necesitan que haga por ellos, sino que él dijo: como ellos me importan tanto, viviré como si no importara yo y daré mi vida por ellos. Después de todo esto, ¿sí ven lo paradójico que sea la Navidad, justo la época donde más luchemos por llevar a cabo nuestros deseos? Justo en la época donde meditamos en la mayor humillación, la usamos para exaltarnos a nosotros mismos y causar entre nosotros conflictos. Por eso vuelvo a leer el versículo 5. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. A eso somos llamados, no solo en Navidad, sino en cada momento de nuestra vida como creyentes. Y volviendo a tocar el tema de la Navidad en el principio y de los problemas normalmente que causa, hace tiempo vengo meditando en algo que se lo he compartido a mi esposa, y es que creo que el cristiano debe ser la persona más fácil de complacer. El cristiano debe ser la persona más fácil de complacer al ver todo lo que Cristo hizo a favor de nosotros, por pura gracia. Todo lo que nos da debe darnos tal gozo, contentamiento, que en estas fechas y en nuestro día a día debamos ser tan fáciles de complacer. Pequeño, ¿no recibiste el regalo que tenías en mente? Joven, ¿no estuvo tan chévere el plan de la Navidad? Hombre, mujer, ¿no se cumplieron tus deseos de viajar, de visitar a tu familia o de tener a toda tu familia en tu casa? Recuerda a Cristo. Él se humilló a sí mismo y no preguntó ¿qué gano yo?, sino que dejó de lado sus derechos y beneficios por amor a los demás. Y vean, no quiero tampoco llevarlo al extremo y decir que anhelar juntar a la familia, abrir regalos, viajar, esté mal, para nada. Pero ¿qué lugar ocupan esos anhelos en tu corazón? Son un deseo por el cual estás dispuesto a pecar, peleando con otros, manipulando a personas, autocompadeciéndote o quejándote. ¿O son deseos que estás dispuesto a poner a un lado con miras a la unidad, al amor al prójimo, siguiendo el ejemplo de humillación de Cristo? Recordando las verdades del pesebre y de la cruz, debemos ser tan fáciles de complacer. No depender que mi gozo, mi paz, mi amor por los demás dependa de las circunstancias, de lo que otros hacen por mí o de lo mucho que se satisfacen mis expectativas. Mi gozo, mi paz, mi amor por lo demás, ¿saben de qué depende? De lo que Cristo ya hizo. De lo que Él ya hizo al venir a este mundo, nacer en un pesebre y morir en una cruz. Así que pregúntate en esta Navidad, ¿cómo puedes cumplir lo que aprendimos en tu vida? Volvamos a leer versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Dejas que tus anhelos, tus expectativas sean una ocasión para discutir con tu cónyuge o con tus hijos? ¿O puedes dejarlo de lado buscando, como dice el versículo 4, los intereses de los demás, y el versículo 3, considerando a los demás como superior a ti mismo? Y eso no solo para el 24, ¿cierto? O para el 31. Piénsalo en tu día a día. Día a día muestras que te importan y buscas complacer los intereses de tu cónyuge sobre los tuyos. Y esto se ve en cosas tan sencillas y rutinarias como esposos. ¿Estás dispuesto a apagar la televisión, a dejar de lado tu celular para concentrarte en escuchar e interesarte por tu esposa? O esposa, ¿estás dispuesta a preguntar a tu esposo, bueno, cuáles son tus retos, qué es lo que quieres hacer esta semana, cuáles son de tus prioridades, para saber
¿tú cómo le puedes ayudar a cumplir sus responsabilidades? Niños, jóvenes, ¿se interesan por los intereses de sus padres más que sobre los suyos? Lo traduzco. ¿Estarían dispuestos a dejar de lado su descanso para ayudar a su mamá con las tareas del hogar? ¿Estarían dispuestos a parar de ver lo que están viendo en el televisor o en su videojuego para pasar tiempo con papá? Asimismo, piensa, ¿tú cómo puedes buscar que los intereses de los demás los consideres como más importantes que tú mismo en la iglesia, en la sociedad, con tu familia extendida, con tu trabajo? Hay un buen amigo, no digo que todos lo deban hacer, de hecho yo no lo hago, pero hay un buen amigo que incluso no se sienta en el transporte público, a propósito, pensando en los intereses de los demás como superiores a los de él mismo. Que esa silla la pueda tener otro. Nuevamente, no digo que todos debamos hacer eso, pero piensa en tu contexto. ¿Cómo puedes imitar esa actitud humilde de Cristo? Medita. ¿Qué hábitos puedes cultivar para tener esa actitud que hubo también en Cristo Jesús? Sé que me pasé un poquito del tiempo, perdón, pero quisiera dejar unas últimas palabras para amigos, familia, visitantes que vienen hoy y que hasta este momento pues rechazan a Cristo, rechazan el mensaje de la cruz. Hace poquito nos pasó algo con mi esposa y es que había una persona que vio un pesebre, cogió el bebé y dijo, ay, mira, Jesucito. Quiero guardarte de creer que al meditar en la humillación de Cristo, tienes un Jesucito. Decir que tener la imagen tal vez que Dios es como un Dios más parecido a Papá Noel, como súper buena onda, que solo quiere complacer tus intereses y ya, darte los mejores regalos, hacer tu vida lo máximo y cumplir tus expectativas. ¿Es verdad? No. Jesús vino una primera vez como hombre, nacido en un pesebre, humillado hasta la muerte, cargó con los pecados de su pueblo y proveyó salvación y vida eterna a todo el que ponga su fe en él, arrepintiéndose de su maldad y viviendo para aquel que murió en su lugar en esa cruz. Pero la historia no acaba ahí. ¿Saben qué significa la palabra advenimiento, que también se celebra en estas fechas? Venida. Ya hubo el primer advenimiento en ese pesebre, pero esperamos un segundo advenimiento, una segunda venida. Y la segunda no vendrá a un pesebre. Terminamos de leer Filipenses 2, versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios, luego de esta humillación que estudiamos hoy, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, luego de morir en esa cruz, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre y ahí volvió a la gloria, y cuando vuelva, volverá en su gloria, volverá acompañado de todos sus santos ángeles, y ese día toda rodilla se doblará, de los ángeles y los santos que están en el cielo, de las personas que estén en la tierra y también de los demonios, de los pecadores que estén bajo la tierra. Todos se arrodillarán frente a Él, al que merece la adoración. Significa que tú, personalmente, tú, un día doblarás rodilla frente a Él. Confesarás que Él es el Señor. Amigo, procura que ese día no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde, te lo ruego. Por algo estás acá. Ese día no tendrás excusa, porque hoy escuchaste el mensaje. Procura que ese día que te arrodilles sea antes de tu muerte. Porque si le niegas toda esta vida a Cristo, en la eternidad te arrodillarás ante Él mientras te dueles por haber pisado toda tu vida la sangre de Cristo, esa sangre que derramó a favor del pecador.
mientras tú le negabas para seguir viviendo una vida vana, enfocada en ti, enfocada en tus placeres. Procura, amigo, que el día que te arrodilles ante Él sea antes de tu muerte. Que sea hoy mismo, que doblegues tu orgullo, que dejes de creer que eres una buena persona, que dejes de creer que tú mereces el cielo, y más bien que reconozcas hoy que eres pecador y que necesitas un Salvador, y vayas a la cruz, reconociendo que ese Jesús que nació en el pesebre, ese Jesús que fue a la cruz, ese Jesús es el Señor. Ese Jesús es el Señor. Y que desde este momento puedas vivir para Él hasta el día que Él vuelva para disfrutar junto con su pueblo una eternidad. ¿Saben? Cuando estemos en la eternidad y nos pregunten, ¿tú cómo estás acá? ¿Qué diremos? Yo hice... No, ahí ya nadie va a responder así. Él hizo. Pon tu fe en esa obra de Cristo. Y ante tan gloriosas verdades centrales e importantes para el cristianismo, quisiera cerrar leyéndoles una declaración que hace el Ministerio Ligonier sobre la cristología. Me parece que encierra el mensaje en palabras hermosas. Y luego terminamos orando para que estas verdades cambien nuestra vida por completo. Dice, confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado, se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros Él cumplió la ley, expió el pecado, satisfizo la ira de Dios, tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre por siempre. Amén. Por favor, Señor, abre nuestros ojos a la gloria de Cristo para vivir gozándonos de lo que Él hizo a favor nuestro y poniendo todas nuestras fuerzas para agradarle en nuestra vida. En su nombre oramos. Amén.